Global. La radio del mundial. La radio del mundial. Radio Global Bolivia es la radio del mundial de fútbol. Buenas tardes, bienvenidos a esta cita que arranca con mucho brillo, con mucha motivación, con mucha alegría además, para poder vivir a partir de hoy hasta la culminación del Campeonato Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026. Por primera vez, 3 países serán equipos anfitriones, uno más con 11 sedes, la nación norteamericana, con 3 la representación mexicana y apenas con 2 sedes el país del norte, en este caso Canadá. La promesa de no defraudar la expectativa, junto a los compañeros de trabajo de Ovación, de Acción e invitados especiales acá para compartir con ellos, con periodistas deportivos de mucho prestigio, con mucha autoridad para hablar de deportes acá en Sucre, con invitados especiales, con gente que también desde cualquier actividad, cualquier profesión, palpita casi como todos el fútbol, el campeonato mundial que otra vez nos vuelve a convocar. Dicho esto, no quiero ganar, prácticamente darle más dinámica y ganar tiempo al tiempo. Quiero presentar a cada uno de los compañeros y claro, ellos y también algunos que se van a sumar en los días siguientes para compartir esta pasión de hablar del Campeonato Mundial. Quiero saludar a quien lo hemos nombrado como coordinador prácticamente de todo este trabajo, el compañero Benedicto Arancibia. Compañero Bene, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Cómo le va, Fabio? Un gusto saludarle en esta tarde. Saludos cordiales a los amigos oyentes de la radio, a quienes nos siguen a través de la página de Radio Global Sucre, nuestro saludo. Esto es lo que nos apasiona. Se viene el Mundial, estamos ya en la cuenta regresiva y acá muy contento de compartir micrófonos después de muchos años con Manuel Coronado, Juan Carlos Tufiño, acá también con el compañero Juan Diego Vargas. Claro, Juan Diego, con quien vamos a compartir las estadísticas, es un amante de los mundiales, así que tendremos todo el panorama completo del Mundial 2026. Mañana es la jornada inaugural. Ajá. ¿Habrá ateos en el fútbol, compañero Benedicto? Hay. ¿Sí? No, hay. ¿Gente que no gusta del fútbol? Sí, hay mucha gente que no le gusta. Como en ¿no? todo, como en todo. Porque pretender decir, como habitualmente señalan los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, el pueblo, dice, el pueblo, se atribuyen toda la representación del pueblo. Y no es así, ¿no? Ajá. Entonces no podemos decir que todo el mundo es amante del fútbol, pero sí hay una mayoría, ¿no? ¿Qué porcentaje? Por algo es pasión de multitudes. No quiero pecar ¿qué le digo? De falsos datos, pero considero que hay una mayoría de la gente que sí gusta de fútbol. Sí, señor. Se calcula para este campeonato mundial que van a haber 7.000 millones de telespectadores este campeonato mundial. Y eso habla de por sí de la gran expectativa, ¿no? Claro. Posiblemente con Juan Diego, que maneja bien las estadísticas, podríamos conocer qué porcentaje de la población sí gusta de fútbol y qué otro porcentaje no gusta del fútbol. Perfecto. ¿No? Sí. Bienvenido otra vez, compañero Benedicto. No, estamos Arancibia, acá para hablar del mundial, para esto que nos apasiona, ¿no? Le vamos a meter con todo, como decía un ciudadano tiempo atrás, pero con pasión, con alegría para compartir el campeonato mundial. Quiero saludar a un compañero de trabajo y de verdad con mucha alegría, con mucha satisfacción para compartir esto que es pasión de multitudes y pasión de quienes estamos acá. Manuel Coronado, distinguido ciudadano, hombre vinculado a la prensa deportiva, muchos años encima, con mucha autoridad también para poder comentar fútbol. ¿Cómo está, querido Manuel? Bienvenido a esta cita por Global, la radio del mundial. Muy bien, querido Fabio, buenas tardes a la audiencia de Global. Es un gusto estar acá saboreando el elixir del fútbol, porque eso es el mundial. Nos apasiona el fútbol, pero mucho más esta cita ecuménica, que estamos a horas de vivirla, de disfrutarla. Con 48 selecciones, es una dinámica diferente que va a tener esta nueva Copa del Mundo en 3 países, además, en el norte de América,
Estamos esperando con ansias y acá vamos a disfrutar también comentando del fútbol, Fabio. Gracias por la invitación. Perfecto, bienvenido, ¿ah? Y gracias por Gracias. haber atendido nuestra invitación. No, gracias de todo corazón por haber dicho sí. Vamos a compartir también a través de Global el Campeonato Mundial. Mi querido compañero, amigo y hermano Juan Carlos Tufiño, buenas tardes, bienvenido. Querido Fabio, buenas tardes. La Global no podía haber estado al margen de este mundial, mucho más tomando en cuenta de que usted, nuestro director, ha participado, participará también, ha participado en muchos mundiales. Hay una visión, una experiencia muy importante, innovación en Global, sin duda alguna. ¿Qué mesa más interesante ha preparado Fabio? Creo que hay mucho conocimiento, pasión sobre todo por el fútbol. Buenas tardes, Fabio. Buenas tardes, Juan Diego, Benedicto, mi querido Manuel. Muy buenas tardes. Aquí vamos a hablar del Mundial. Perfecto, muy amable. Gracias, Carlos. Se vino preparadito, ¿no? Sí, querido Fabio, estamos relativamente y acompañados y bueno, la tecnología también nos apoya bastante hoy por hoy. Como en los buenos tiempos, con un fixture en la mano, ¿no? Sí, Lo que además mucha gente está extrañando ese fixture. en físico, Sí, no es digital, sí. ojo, ¿ah? Es la gran diferencia. ¿Puedo contarle una anécdota? Sí, señor. Y hablando de fútbol con un distinguido abogado de nuestro medio, estoy preparando, mi querido doctor, un fixture. Le dice, ¿qué? Me dijo, ¿qué? Sí, un fixture en físico para repartirnos, mira, entre los amigos. Pero don Fabio, estando en otro, casi me dicen otro colectivo, casi me dicen analfabeto del siglo XX. El fixture está en el aparatito que manejamos todos los días, el celular a través del internet, ¿no? Y cuánta razón, ya mucha gente prácticamente utiliza para poder tener absolutamente todo a mano, Pero ¿no? una parte de la Sí, población sí. no Pero- puede acceder al sistema digital fácilmente. Sobre todo las personas mayores, me incluyo, por ejemplo. ¿Ah? ¿Usted mayor? No. Queremos Oiga, apuntar resultados, queremos claro, anotar resultados. anotar resultados, llevar alguna estadística en el fixture, tenerlo ahí en el bolsillo, En el ¿no? bolsillo. Y muchos, hago referencia a las personas mayores que no tienen pues la práctica del manejo del celular. Ajá. Se pierden, además es muy pequeño, ¿no? Eso Esa es es la diferencia, mucho ¿no? más práctico, ¿no? Ya, está bien, está bien. Una mirada indirecta me cruza acá el compañero Benedicto Arancibia. Quiero saludar a Juan Diego Vargas. ¿Cómo está, Juan Diego? Gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Bienvenido acá a Global para compartir acá entre amigos, entre colegas, al margen de nuestras, ¿qué le digo? De nuestras diferencias políticas, sociales, económicas, de trabajo, etcétera, etcétera. Nos juntamos para gozar en su plenitud la pasión del fútbol y naturalmente dar un buen producto a través de la experiencia individual de cada uno de nosotros para poder vivir y compartir el Mundial. Y en ese propósito lo hemos invitado aquí a Juan Diego Vargas. Buenas tardes, Juan Diego. ¿Qué tal, don Fabio? ¿Cómo están? Compañeros, ¿cómo les va? Un verdadero placer estar aquí en esta mesa, en este medio de comunicación de tanto prestigio. Y bueno, me sumo al debate lindo del fixture. Yo creo que hay tradiciones futbolísticas que hay que conservarlas. Ajá. Y una de esas es evidentemente el fixture en físico. Yo tengo la suerte de estar ahí al medio. Tengo también el fixture en digital. Es más, lo he sumado al calendario que tengo en el celular. Entonces, cuando se va a jugar el partido, me llega un mensaje al celular para recordarme qué partidos hay el día de hoy, y esa es la ventaja que se tiene. Obviamente, Esa es una aplicación de la tecnología. ya, más o ¿no? menos, sí, sí. Y yo creo que se puede tener un poco de ambos, ¿no? El fixture en físico, porque eso de anotar resultados, como los álbumes de fútbol, por ejemplo, que es otra cosa que se está perdiendo. Ahora creo que es momento de recuperar lo que sirve, ¿no? Así que un verdadero placer y muchísimas gracias también por la confianza y la consideración de ser parte. Perfecto. Juan Diego, con seguridad tendremos debates también acá. Me encantaría. Al margen del debate político, tendremos debate de fútbol. No, ahora nos dedicaremos hablaremos al fútbol de debate de fútbol. específicamente. Juan Diego estuvo vinculado a la actividad política, pero también conoce mucho de fútbol. ¿Y Además viene de cuántos- una familia de fútbol. Su papá ha jugado fútbol, ¿no? Es un profesional destacado, gastroenterólogo. Sí, médico correcto. de San Francisco Javier, y era jugador de universitario. No me acuerdo bien Gracias el nombre por de la tu papá. referencia, Manuel. Oiga, Sí, Edgar Vargas. Edgar, exacto, el doctor Edgar ¿Usted fue Vargas. futbolista? Hice Claro. inferiores en universitario. ¿Jugó en universitario? Inferiores hasta los 17. Ajá. Sí. Ah, bien. Y bueno, un saludo a mi papá, Edgar Vargas. Él asciende con universitario el 86. Ya. Se lesiona y bueno, ya se dedica al estudio y deja el fútbol, pero bueno, él igual, gracias a él me metí en este mundo, logré hacer inferiores en la U. Un paso muy
disimulado, ¿sí? Porque si no, ahorita estaría por lo menos de director técnico. No. La realidad es de que me encanta el fútbol y obviamente... Pero también hace periodismo deportivo, entiendo. Sí, tenemos cierta experiencia, hemos hecho algunos posgrados iguales, algo que definitivamente nos apasiona y como ayer hablábamos con don Fabio, qué mejor que encontrar gente a quien le guste hacer esto y lo haga con mucha pasión. Entonces, bueno, encantado y esperemos que sea un gran mes o algo más de un mes que nos... Más de un mes. Sí, No. 50 11, días, ¿no? Más o menos. 11 40 al días. 19. Sí, correcto. Y definitivamente Sucre es pequeño, ¿no? Sorpresa, el doctor Eder Vargas, amigo nuestro, conocido, ¿no? Seguramente usted también lo conoce muy bien. Claro que sí. Gastroenterólogo, muchas ¿no? Entonces, un saludo cordial al doctor Edgar Vargas. A ver, permítame, Fabio. Adelante. Estoy acá junto a los colegas recordando 1990, colegas, Manuel, Juan Carlos. Seguro. Tuvimos la posibilidad de compartir micrófonos, formar parte del equipo deportivo, con Manuel Coronado, nuestro relator, Juan Carlos Tufiño, iniciando sus primeras tareas, sus primeras armas, haciendo de puesto 2, quien les habla de centralista, en la coordinación, de verdad. Es grato recordar esos momentos. Después de mucho tiempo compartimos el micrófono, Manuel, ¿no? Nos une siempre el deporte y eso es bueno a través del Nos vuelve a unir este trabajo, Yo ¿no? destacaba ayer el llamado de Fabio, la visión que tiene de dejar de lado la competencia, si es de un programa, de otro programa. El fútbol nos une y cuando existe esa visión de hermandad es muy lindo de verdad y uno no puede estar al margen de todo esto. A ver, ven, aquí me recuerdo el año 90. Yo pensé que Juan Carlos Tufiño se inició en ovación allá en la Radio La Plata. No, inicialmente estuvimos en Radio Nuevo Mundo, luego Jorge Moscoso nos invitó para trabajar con él y ya empezábamos nuestro espíritu, Fabio, ese tiempo. Trabajábamos hasta en Radio Nuevo Mundo, trabajamos con Mundo Deportes. Mundo Deportes y bueno, fundamos inclusive Radio Mundial. Este era el equipo. Y este era el equipo Claro, prácticamente. más José y Luis luego Bolo, ¿no? José Luis El Bolo 90. y el compañero, No, y el compañero 90. que hace el policial, por ejemplo. Marcelo Vélez. Marcelo Vélez también trabajó con nosotros, Fabio. Muy bien. Nuevo Mundo, qué bien poder conversar. Ha sido Cierto. prácticamente el alma mater, la cuna de muchas generaciones vinculadas no solamente al Usted también periodismo pasó por deportivo. Radio Nuevo Mundo, ¿no? Yo me inicié en Nuevo Mundo allá el año 68. Me llevó el conocido abogado, el famoso Pollo Guasón, el doctor Reinaldo Guasón. Víctor Hugo, te traigo un chico que le gusta el fútbol. ¿Qué sabes hacer? Chico, nunca había visto micrófono. Me gusta el deporte, ya hijo, prepárate, no tengo máquina de escribir. A pulso llevaba para que lea Eber Baptista. Y Eber Baptista se equivocaba porque le parecía un apellido raro, por ejemplo, Mastrangelo, por decir, jugador de la selección argentina, y no le daba en el clavo, leía apellidos muy extraños a la actividad que hacía él. Se faltó un día y le agarré el micrófono y de ahí no dejé de parar en esto que tanto apasiona, ¿no? Y bueno, un saludo a propósito a don Víctor Hugo Evia, ¿no? Que está delicado ya de salud, la edad también, pero fuerte como siempre, ¿no? Sí. Una persona muy... Y lo recordamos también a Jorge Moscoso Durán, Que en paz que descanse, bueno, ¿no? fue parte de Ovación, por Y ejemplo. en por algún muchos momento años. Guillermo Malpartida también, los compañeros que se nos adelantaron, ¿no? Sí. Gente que se nos adelantó. Buenos tiempos aquellos. Bueno, a don Víctor Hugo Evia, un hombre de roble, a él un saludo cordial. Al igual que Fabio, ¿no? Un hombre de roble. Pareciera que Impecable. los años no pasan. Ya, por favor. Nos Tiene que espera. sentirse orgulloso, mi querido Fabio. Avanzamos en los años y don Fabio nos espera, nos espera. Bueno, ahora sí, ¿qué les parece a lo que si... vinimos. ¿Qué les parece? Vale la pena este tipo de conversaciones, ¿no? Porque recordamos a gente, a Jorge Moscoso, por ejemplo, los recuerdo con mucho cariño. Él fue... En Sucre nadie hablaba de publicista, les cuento. Claro. La publicidad llegaba directamente a los medios de comunicación. Y en algún momento había que buscar publicidad. Hábil. Capo. Tenía un poder de convicción. Yo le decía, tenemos circuitos Crespo. Habitualmente conseguía 10 propagandas y él conseguía 50. No, ideal. Compartimos, tenía una cámara, uno de los primeros en tener una cámara Filmadora. una sí. filmadora. Hicimos el programa deportivo con
en el canal primero, ¿cómo se llama?, de don Mariano Méndez Roca. Algo hicimos en la televisión Chuquisaqueña de universitaria. televisión. Exacto. Gran amigo. Se fue muy Visionario. Él prematuramente. adquiría derechos de... No existían cables, sistema de cables, él adquiría derechos de Copa Libertadores de América. ¿No? No. Y hacía conexión desde Entel hasta el canal de televisión. Sí. En una primera vez que se transmitió Claro. desde Tarija, ¿no? Desde Tarija. Tarija. televisión. No, yo recuerdo, y ya conocemos el aporte que hizo el amigo Jorge Moscoso. A ver, les planteaba, ¿qué tal si vamos rápidamente a la historia de los campeonatos mundiales? Aquel que arrancó el año 1930 en el Uruguay, campeón, subcampeón, país. Acá en la estadística y podemos comentar rápidamente, ¿les parece? Sí. Vamos con la estadística a cargo del amigo Juan Diego Vargas. Bien, gracias, don Fabio. Efectivamente, Un favor, Sí. Don ya me hace sentir un poquito No, pero más un de lo tema que soy. respeto. Pero si me Simplemente- permite, Fabio, lo Adelante. busteo, pero sin el don, si me permite. Bien, entonces les decía que este periplo mundialero, la fiesta más grande, creo, deportiva, salvo las Olimpiadas, discutible, nace en 1930 en Uruguay. Tenemos a campeón también Uruguay. El subcampeón es Argentina. Y el mejor jugador para ese entonces, por los organizadores, fue en su momento José Nasasi. ¿Sí? De ahí saltamos al 34. Antes, Sí. Bolivia estuvo en ese campeonato mundial. Sí, sí. Como invitado. Como Participó país como invitado. Claro. No habían eliminatorias. Correcto. Muchos equipos llegaron al Uruguay en barco, ni siquiera en Claro. avión. En barco. Los equipos europeos llegaban en barco para jugar el campeonato mundial. No sé cuántos equipos, pero el campeón fue Uruguay, Sí, señor. que ya había sido campeón de la Copa América el año 1916, si no me equivoco. Copa América, ¿no? Claro, pero el Mundial fue creado en 1930. Sí. Y vale un dato, Juan Diego, bajo la presidencia de Jules Rimet, Claro. y de que en honor a él lleva la, La Copa del Mundo. La Sí. Copa del Mundo. Sí, Buen sí, dato. El primer Él, modelo. de él la es el Copa del Mundo. claro. Y él, bajo la presidencia de él, en 1930 se crea el primer mundial. Jules Gimet. Jules Rimet. Había una Copa Jules Gimet hasta Claro. no hace mucho tiempo, ¿no? Sí, en realidad es la que ahora se sustituye por la actual, ¿no? Ajá. Y están pensando, esto es todavía hay que revisarlo, igual volverla a actualizar. Así, Copa Jules Gimet. Sí, sí. Bien. sí, sí. El 34. El 34 saltamos el charco, nos vamos a Europa, se juega en Italia el Mundial. El campeón es Italia también, repite, el local. Y el subcampeón es un equipo que después se divide, pero es una potencia hasta el día de hoy, a mi criterio, es Checoslovaquia. Checoslovaquia. Checoslovaquia es el subcampeón. Y el mejor jugador de ese entonces, italiano también, el señor Giuseppe Meazza. Al famoso Giuseppe Meazza. De hecho, tiene un estadio. Hay con un ese estadio nombre. en Sí, Italia, señor. Giuseppe Meazza, ¿no? Sí, sí, Perfecto. Campeón Italia, subcampeón Checoslovaquia. Checoslovaquia. Sigamos avanzando en este historial del campeonato mundial. El 38, nos quedamos en Europa, se juega en Francia. Francia. Sí, sí, ¿Qué año? Francia, el 38, El 1938. Ya. Italia repite, sale campeón Italia también. El subcampeón es otra potencia que ahora está algo relegada, Hungría. Hungría, Sí, el señor. equipo magiar. Sí, tal Ya. cual. Y el mejor jugador de ese entonces, Leónidas. Lo tiene de El referencia Leónidas, Leónidas. Sí. la bestia, ¿cómo le llamaban? No recuerdo el el animal, apodo. el brasileño, ¿no? Leónidas. Leónidas de Brasil. Sí, señor. Ah, perfecto. Hasta aquí, campeón Uruguay, el 34, campeón Italia y campeón mundial el 38. Italia también. Italia también, ya Sí, dos campeonatos de sí, carácter sí, mundial. sí, Ya. correcto. Aquí había la presencia política porque en algún momento el presidente, fue más después, ¿no?, el autor de la Segunda Guerra Mundial, Hitler. Claro. Una presencia política, Hitler de Alemania y el de Italia, el presidente, no recuerdo, es un trío famoso, Mussolini. Mussolini, ¿no? Mussolini, perfecto. ¿Qué pasó después? ¿Hubo campeón mundial, el campeonato mundial, el 42, 46, no, de hecho, 48? Por la Segunda Guerra Mundial, el mundo entra en una especie de, que le digo, se estanca, no hay ningún tipo de actividad, ni cultural ni deportiva, considerando que la Guerra Mundial acaba el 45 y hasta que se organice, volvemos a las Copas del Mundo, a las organizaciones, recién el año 50. 50. ¿Algún comentario, Manuel, veredicto, Juan Carlos, de estos tres campeonatos mundiales? Bueno, la historia marca, ¿no? Una lejana posibilidad de que nosotros estemos cerca de haber disfrutado esas Copas del Mundo.
Y la del 1950 es la que luego estalla otra vez con la efervescencia, porque ya se habla en ese mundial del Maracanazo, ¿no? En 1950, de Uruguay, Claro, con sí. 200.000 espectadores. Brasil pierde el mundial. Pero de estos 3 primeros mundiales, primero gana un equipo sudamericano, luego Italia 2 campeonatos mundiales seguidos. Sí, en y Europa. ahí empieza a marcar prácticamente Italia como equipo favorito. Hegemónico, ¿no? A ver, retrocediendo un poco a 1930, Manuel Coronado tuvo la posibilidad de pisar el escenario deportivo allá, el Estadio Centenario. No sé si estuvo Juan Claro, Carlos sí, también en esa también oportunidad, mítico estuvimos ahí. escenario. Estuvimos, sí. Y de verdad, cuando uno pisa ese escenario deportivo, Tiembla el corazón. en el Sí, orden seguro. personal Claro. lo sentí, entonces uno respiraba la historia, se imaginaba, por lo menos en el orden particular, miraba las graderías y me imaginaba a la gente de esa época. Usted estuvo ¿no? en Claro, Montevideo, sí, en siguiendo al en club el centenario Universitario. Universitario, ¿no? Sí, Sí, junto sí, a Manuel, estuvimos. Juan Carlos. Copa Ah, ustedes Sudamericana. estuvieron allá, los tres, los tres. Otros colegas. Sí. Sí, llegamos por allá. distintos medios. Pero, No en 1930, sino pero estar en ese mítico es como Claro. esa misma sensación causa el ¿Qué año Maracaná, fue, por ejemplo. si me ayudan a recordar? 2014. 2017. 2017. Copa Sudamericana. 2017 Copa Sudamericana, sí. Copa Sudamericana. El 2017 estuvimos ahí en el Montevideo Montevideo en Wanderers. sí, en el Con Estadio el En el Centenario, Luis ¿no? Francini se jugó. No, en el Montevideo jugó con En el Montevideo Montevideo, Wanderers. sí, Ah, sí. no, claro, pero lo que también jugó Universitario. Un con anterior, el año 2016. Posteriormente. 2010, Claro. Antes, ¿no? claro. Sí. Bueno, hablamos Bueno, luego del... Vimos la fosa ahí, ¿no? Fosa de agua De agua. que tenía el escenario deportivo. Como seguridad, ¿no? Se conserva prácticamente el escenario deportivo de lo que fue el acto inaugural del Mundial de 1930, ¿no? De verdad, cuando uno pisa ese escenario deportivo, respira historia. No, claro que sí. Imagínense, el centenario, ¿no? Primer campeonato mundial. Sigamos con Brasil. Datos, por favor, querido Juan Diego. El 1950 se juega en Brasil, la sede fue Brasil, el campeón es Uruguay, como bien lo decía Manuel, con el Maracanazo. De hecho, la particularidad de ese mundial es de que no se juega un partido a final única, sino un cuadrangular. Ya. Y ahí Uruguay en la última fecha le gana a Brasil 2-1 y tiene el título histórico del Maracanazo, ¿no? Brasil es el subcampeón, naturalmente, y el mejor jugador de ese entonces, Cicinho, el brasileño. El brasileño. Correcto. Bien, un poco comentaremos esto también porque a partir de ese momento yo creo que la pasión en Sudamérica por los campeonatos mundiales alcanzó un gran nivel. Se inauguró, como bien apuntaba Manuel, se construyó exclusivamente el Estadio Maracaná para que Brasil sea campeón mundial. Claro. Imagínense 200.000 espectadores allá en Río de Janeiro. Es algo monstruoso. Brasil jugaba la final, ¿no? Jugaba la... Y Uruguay le dio la chapa al estadio con el Maracanazo, ganándole la final claro. a la selección brasileña. La final era una suma de puntos. Sí, era un cuadrangular. Era un cuadrangular entre cuatro, Sí, ¿no? sí, sí. Y en la última fecha tenían posibilidades. Brasil ganando era campeón, Brasil ganando la campeón. pero Uruguay le gana y Le ganó en el último minuto. 2-1. Para seguir la cronología, Fabio, se jugó ese Mundial 1938, pero no se jugó el 42 ni el 46, Por la guerra. por la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Hubo esa pausa bastante larga y luego Brasil prácticamente con el Maracanazo. Ese sistema de campeonato se mantuvo Cada- por muchos cada años, 4 ¿no? años. De De principio, cada 4 años. No, además el sistema de campeonato para definir al campeón. No, Cuadrangular, solo fue el 50. no, yo digo cuadrangular, inicialmente todos por grupos. Ah, claro. Se jugó por grupos, Sí. clasificaron 16, luego se venían los octavos de final y eran 8 equipos. Claro. De los 8 pasaban a un cuadrangular. Eran 4 Lo equipos. que vendría a ser Sí. los cuartos de final. Se llamaba los cuartos de final, sí. Claro. Pero solamente en este campeonato mundial, ¿no? Solo el 50, al menos yo tengo el No, dato pero en registrado. 1934 le gana Italia 2-1 a Checoslovaquia. Y Checoslovaquia, ¿por qué no es el subcampeón? Es el subcampeón. Es el subcampeón. Sí, Claro. sí. Ah, perdón. El 34 Italia es el campeón, subcampeón es Checoslovaquia, a final única. Ya. Solo el 50 es donde no se disputa una final única, Una sino final. por sumatoria de puntos en un cuadrangular. Ya. Esa es la particularidad aparte del Maracanazo. Claro, el Maracaná ha marcado época con la derrota que tuvo el plantel de Brasil. Prácticamente lo que seguramente en algún momento podemos comentar, las autoridades bajaban de las graderías del palco de honor, ¿no es cierto?, al campo de juego, pensando que Brasil iba a dar la vuelta olímpica. Pero en ese lapso
No, vino el gol de, ¿cómo se llama el jugador uruguayo? Que silenció prácticamente lo que significó el Maracaná. Y Uruguay lograba su segundo campeonato mundial con un episodio épico que marcó historia, el famoso Maracanazo. ¿Algo sobre el respecto, Manuel, Benedicto, Juan Carlos? El gol fue de Alcides Gigia. Gigia, Sí, El 2-1. el 2 el 2-1. Sí. Todos se quedaron prácticamente paralizados con ese gol uruguayo. ¿Algo que recordar sobre el tema, compañeros? No, y pasaríamos ya a 1954, ¿no? Suiza. 54. Suiza. Correcto. En Suiza, volvemos a Europa, Alemania Occidental se corona campeón y empieza ahí la hegemonía de los equipos alemanes. Alemania, campeón mundial. ¿Qué sé de este campeonato? Y usted me va a corroborar. El mejor equipo en ese entonces, que maravillaba al mundo entero con figuras realmente espectaculares, era el famoso equipo Magyar. Era el equipo de Hungría. Subcampeón. Hungría tenía todo para ser campeón mundial. Iba Como- ganando 2-0 en la final. Imagínense, Hungría. Como por ejemplo, Brasil tenía todo para ser campeón mundial en 1982. Equipazo. Pero el equipo de quien ganó el campeonato mundial fue Italia. Sí. Y lo mismo pasó en el 54. Todo era para el equipo magiar, el equipo húngaro, y el campeón mundial fue Alemania. Cuente, querido Juan Diego. Puskas fue el mejor jugador de ese entonces. Puskas. Claro. Ah, Y de ahí inclusive- viene el nombre para el mejor gol del año elegido por la FIFA, el gol Puskas. ¿recuerda? Puskas. Ferenc Puskás. Puskas, ¿Por claro. qué se habla del milagro de Berna en este Mundial de 1954? Haciendo referencia a un jugador de Alemania Federal, porque fue Alemania Federal que salió campeona frente a Hungría. Claro, Hungría ganaba 2-0 Ya. y Alemania remonta al 3-2. 3-2. Histórico, sin duda. Ese es el marcador final. Sí. Alemania le ganó 3-2 al 3-2 equipo a húngaro, Hungría. luego de ir perdiendo 2-0. Y de ahí también se recorre la chapa de los húngaros. Ya. ¿No? Desde entonces, por eso se los conoce, los de San José también haciendo alusión por las hazañas que hizo en el campeonato nacional, los húngaros. Claro. Fue famoso ese equipo húngaro, ¿no? Puskas, por algo, el mejor gol del... Es nominado, ¿no? Es nominado Claro. el mejor Hoy por gol hoy. con el nombre Puskas. Según la FIFA, Claro. sí. Y además jugó en Real Madrid, en otros equipos del fútbol de- donde destacó Puskas. De hecho, en Alemania se festeja mucho ese título y se recuerda mucho porque venía saliendo de la Segunda Guerra Mundial, tirado a menos el país. claro. Entonces, con el campeonato del mundo es como que se reconstruye desde adentro. Psicológicamente. Sí. El sentimiento alemán de pertenencia, ¿sí? De haber Ya. logrado algo sin haber atravesado un proceso bélico, si se quiere. Qué buen dato, ¿no? Y cómo el Entonces- fútbol posesiona, ¿no? Claro, El deporte es totalmente. tan fuerte que logra posesionar Mire. a países. Qué buen dato, mire, yo de verdad estoy recién asimilando esto. Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue destrozada, se levantó otra vez Alemania sobre ruinas, ¿no? Y haber ganado el Campeonato Mundial el 54, Claro. psicológicamente, Y su remontando autoestima- un marcador de 2-0. y peor, ¿no? Y perdón, O mejor. complemento, me pasa un dato, un amigo que nos sigue, le mando un gran saludo a David Verástegui, ojalá lo tengamos aquí pronto. En la ida, bueno, en el partido de la primera ronda, Hungría le gana a Alemania por goleada. 8 tantos contra 3, me pasa el dato David. Y claro, después se da la final con los mismos equipos y gana ahí Alemania. Entonces, doble mérito. vuelven si a se quiere. encontrar en las Sí, llaves, ¿no? correcto, y Claro. logra la victoria Alemania. A ver, ¿qué saben del 58? Para que yo antes de ir a la estadística, denme. Ahí viene lo más espectacular. Debut de uno de los grandes, A ¿no? los ¿Qué? 17 Sí. años nace O'Reilly Pelé. Ajá. Claro, Mundial, 1900. claro, Suecia, 1954. 1954. Pongo sobre el debate, ¿es el mejor jugador de la historia Pelé? Es discutible. No. Discutible. Tal vez por Sí, sí, generaciones. sí. ¿no? ¿Discuten todavía la hegemonía No, de Pelé, Juan Carlos? Son épocas diferentes, ¿no? Y eso va a generar un debate amplio para más adelante hay que dejar, ¿no? Porque hay que hay veces en que el fútbol es argumentar. blanco y negro. Porque vamos a irnos. Maradona, Pelé, Claro. Messi, ¿cuál? Además que no se visibilizaba claro. mucho los mundiales anteriores por la falta de tecnología, la televisión llegaba muy poco, en la época de Pelé no hay muchas Pero hay una imágenes, ¿no? historia. Sí. Hay una historia, Hay una obviamente. historia. Y como de niño pateaba cocos descalzo en la playa, porque así comenzó jugando, así dominó la pelota O'Reilly Pelé. Estamos hablando ya del Campeonato Mundial del 58. ¿Tufo algo? No, nada más complementando ese tema, Fabio. Perfecto. Pelé. Benedicto.
Bueno, en todo caso, la figura que marca el 58 es el Rey Pelé. Claro. ¿no? A partir de ahí, esa imagen que dejó por generaciones el gusto futbolístico. Y los de esa época, los de esa generación, indudablemente, para ellos hasta ahora, el rey del fútbol sigue siendo Pelé. ¿no? Pero para quienes ya tuvimos la posibilidad, ya nacimos después de esa generación y vimos de pequeños, en muchos casos, Diego Armando Maradona. ¿Hasta ¿no? cuándo pelea? Hasta el año 70, digamos, ¿no? Sí. A ver, mientras el físico le dio, ¿no? Claro. A ver, sí, perdón, les contaré una confidencia. Para mí, el evento mundial, el evento deportivo que marcó mi vida fue el Campeonato Mundial de Suecia. El Campeonato Brasil de Brasil, el Campeonato Mundial de Brasil. En 1958. 1958. Estaría de 6 años, 6 años aproximadamente. Y escuchaba una voz espectacular cada día al mediodía. Su programa Cabalgata Deportiva. Era un resumen deportivo. En onda corta. No, en onda media. Onda media. Llamábamos onda larga. Onda larga. Onda larga, lo que hoy es onda media, ¿no? Una voz poderosa que acompañaba el almuerzo del sucrense, el chuquisaqueño. Era la voz de Jorge Revilla Aldana, que leía el informativo. Y presentaba un deportivo de 5 o 10 minutos con el nombre de Cabalgata Deportiva. Y hablaba del campeonato mundial. Hablaba de Babá, de Garrincha, de Didi, de Pelé. Figuras que marcaron el fútbol mundial con la selección de Brasil. Y de ahí para adelante me vino la pasión por el fútbol. Sabía al dedillo la historia de cada jugador de Brasil. Ahí empezó la historia. Y ahí empezó la motivación para inclinarme definitivamente a esto que apasiona el fútbol. Y Pelé, que le había prometido a su padre, tras el fracaso del Maracaná en 1950, decir voy a ser campeón mundial, y cumplió su promesa. Un adolescente de 16 años, ¿no? 17 años. Sí. Lo llevaron, imagínense, a un chico de 17 a la selección de Brasil, y en Suecia deslumbró. Pese al físico esmiciado, todavía no tenía la musculatura necesaria, pero tenía una agilidad, tenía una habilidad increíble. Pelé destacó junto a figuras que posiblemente ya no tuvo el Brasil. Garrincha, el número 7, ¿qué saben de Garrincha? Tenía una pierna más larga que la otra. Y parece que esa situación un poco anormal para la gente le permitía prácticamente burlar Era una especie de gesto técnico, ¿no? a los defensores, ¿no? Burlarse. Dice que se movía a la izquierda y los otros pasaban como toros por la derecha. No tenía dificultad para hacer el regate. Hizo de un defecto físico una virtud tremenda. Exacto. ¿no? Un defecto físico bien, y que se convirtió en una virtud para Garrincha. Y Garrincha lamentablemente terminó mal, dice mujeriego. Bueno, ¿qué jugador brasileño no terminó así, no? Discúlpeme. con muchas mujeriego decían, y sobre todo le encantaba la noche, como a muchos seguramente, los traguitos, ¿no? Y terminó mal Garrincha. Y otros jugadores, Didi, Babá, en fin, ese campeonato mundial, la voz de Jorge Revilla marcaron prácticamente mi vida. Campeón mundial, Brasil. Ganando. Subcampeón Suecia. Ganándole 5 goles a 2, ¿no? Buen número de goles. Sí. Bueno, en ese entonces todavía se ponían muchos delanteros, ¿no es cierto? En el fútbol de ese entonces. ¿Más de 3? Didi el mejor jugador de ese entonces, Didi, como bien lo mencionaba. claro. Sí. Didi, Babá, Garrincha, etcétera, etcétera. Lindo campeonato mundial. Los suecos perdieron la gran oportunidad de ser campeones mundiales, pero el 58 consagró a Brasil. Sigamos, si les parece. Claro, el 62, 4 años después, ya, bueno, esa costumbre que solamente se interrumpe por la Segunda Guerra Mundial, como bien lo decía Juan Carlos, desembarcamos en Chile. Chile 62, Brasil repite, nuevamente ya con un Pelé más consolidado. Pero aún. lesionado. Lesionado. En ese mundial. No llegó a la final. No llegó Pelé, completo. No llegó a la final porque lo quebraron. Así decían los hinchas, los relatores, lo quebraron. Tuvo una lesión profunda, ¿no? Chile fue sede de un campeonato mundial. ¿Fue el primero? Fue el en primero. Sudamérica. El primero. Después de Uruguay. Claro. Uruguay, Uruguay. Brasil. 50 Brasil y Chile el tercer sudamericano. El 62.
campeón, 62. sede de un campeonato mundial. Sí, ¿no? correcto. A ver, ¿qué sede ese campeonato? Ahí Garrincha sobresale más que Pelé, por la lesión de Pelé. Pelé no deja de ser importante porque llega a la final Brasil para ganarle a Checoslovaquia 3-1 en la final. En la final. marca la diferencia. Garrincha, Y claro, fue el mejor. Checoslovaquia, una gran potencia, ¿no? Potencia, ya comienza a poner su nombre y marcar en las Copas del Mundo. Chile, ¿qué puesto tuvo? Tercero, si no me equivoco. Revisamos en breve, Fabio. Chile fue tercero. Y lo que apunta bien. Checoslovaquia segundo, Chile tercero, sí. Chile tercero, En el ¿no? podio, sí, sí. Chile tercero. Y cuarto quedó Yugoslavia. Yugoslavia. Aquí, buena memoria, querido Bene. ¿Y cuánto fue el resultado, Juan Diego? 3-1. A ver, en la- final Brasil le ganó a Checoslovaquia. Checoslovaquia. Tercero, 3-1. Sí, señor. Tercer lugar para Chile, que le gana a Yugoslavia 1-0. 1-0. Sí. Chile tuvo la capacidad de organizar un campeonato mundial. Y lo que apuntábamos, se lesionó Pelé, no pudo llegar y apareció al margen de Garrincha otra gran figura, el famoso Amarildo. Amarildo, otra gran figura de Brasil, reemplazando con mucho éxito al lesionado Pelé. ¿Algo Yo más sobre recuerdo esto? un gol de cabeza, a pesar de la lesión, era muy elástico Pelé, se levantaba muy bien, ganaba por elevación, jugaba bien con el pie, con la pelota bien dominada, pero también por el aire era impresionante Pelé. Algo sobre el Campeonato Mundial del 62, compañeros. Los chilenos sacaban pecho de haber organizado el campeonato y de haber logrado una tercera ubicación. Creo que fue la mejor presencia que tuvo Chile en un campeonato mundial, Y de locales. de local. Nos vamos al 66, si les parece. 1966 vuelve el Campeonato Europa, del ¿no? Mundo a Europa. En Inglaterra, el país anfitrión, logra salir campeón también. Inglaterra, que juega la final contra Alemania. Recordarán bien todos ese partido por el gol fantasma. Sí, exacto, en prórroga. Sí, tal Prórroga. cual. ¿Qué Gana recuerdan de ese campeonato mundial, compañeros? El gol fantasma, ¿no? Es lo que ha repercutido. No había VAR en esa época para observar qué había pasado. Se fue a la polémica nada más y logró la victoria el anfitrión, Inglaterra. Inglaterra. La única estrella que tiene en el escudo Inglaterra, ¿no? El candidato eterno que no logra consolidar después, el 66 tiene el máximo logro futbolístico. El señor Bobby Charlton fue, Bobby Charlton, famoso jugador. sí, de hecho es caballero nombrado por la reina, bueno, el rey en todo caso, el señor Bobby Charlton. Perfecto. ¿Algo sobre este Y campeonato? gana en la prórroga, 4-2. ¿Cómo? En prórroga, Fabio. En prórroga. Claro, Con el gol estás fantasma. empatado. Con el gol fantasma. Con el gol precisamente, fantasma, sí. obviamente, ¿no? Ya. Pero ya Inglaterra. después de los 90 minutos. Campeón mundial, Inglaterra, subcampeón mundial, Alemania. Alemania. ¿Qué puedo comentarles de este partido? O mejor, de este campeonato mundial. Dicen que para romper la hegemonía de Brasil, prácticamente la FIFA, los europeos, organizaron una estrategia para quebrar a Brasil, al Uruguay y a la Argentina. Partido tras partido, jugadores sudamericanos expulsados iban eliminando poco a poco. Y uno de los eliminados casi en el arranque del campeonato fue Brasil, donde también quedó lesionado Edson Arantes do Nascimento Pelé. Y aquí hay una anécdota, pero increíble. Todo el mundo protestaba porque el campeonato lo habían preparado para Alemania o para Inglaterra. Hay un jugador, Matildo Ubaldo, no es el arquero. Arquero de Argentina. Es el famoso Ratín. Ubaldo Ratín, si no me equivoco, a ver si me confirma. Ratín era el clásico jugador argentino. Alto, grandote, flaco. Ratín. Antonio Ubaldo Ratín. Antonio Ubaldo Ratín. Sí, señor. Era capitán, si no me equivoco, de la selección argentina, Ratín. ¿Y qué no hacían los árbitros para eliminar a la Argentina, al Uruguay y naturalmente a Brasil? Y posibilitaron que los finalistas sean Inglaterra y Alemania. Un gesto que circuló por el mundo entero. Si hubiera habido en aquellos tiempos celular, el WhatsApp, el Facebook, etcétera, etcétera, seguramente hubiera sido la imagen más viralizada por todo el mundo. La televisión ya se dejaba sentir. Ubaldo Ratín lo expulsaron, entiendo, y se acercó al palco de honor donde estaba, imagínense, la reina de Inglaterra. Se bajó el pantalón y levantó las manos de abajo hacia arriba. En un gesto obsceno, indudablemente,
pero que marcaba el temperamento clásico del argentino, ¿no? Claro. Todos decían, el argentino es un malcriado, el argentino es un bocón, Peleador, peleador, prepotente. etcétera, etcétera. Pero y mucha gente dijo, era la única manera ese tipo de gestos no se pueden permitir, ¿no es cierto? Pero era una expresión de protesta, de bronca, de impotencia que tuvo Ratín ante la FIFA, que hizo todo para eliminar a los sudamericanos y permitir la final entre europeos. Eso es lo que recuerdo. No sé si hay algo más sobre el campeonato mundial. No, lo dijo todo, pues, querido. Sí, Claro, sí. con esa fresca Estamos, historia. estamos en el recuento del Mundial a través de Radio Global, en este espacio que a partir de hoy tendremos la posibilidad de comentar, de analizar los partidos sobre todo. Hoy nos toca recordar un poco lo que ha sido el Mundial. Mañana es la inauguración, así que estamos Apuramos, calentando ¿no? también el ambiente. Sí, Apuraremos, habría ¿no? que apurar. 1970, México. El 70 en México, Brasil vuelve a salir campeón. Brasil. Sí, Tetra. Sí, correcto. Y Pelé es la gran Tri. figura de ese mundial. Tri. Tri, Claro, el el 70. 58, el 62 Ah, y el sí, sí, 70. La Italia, Copa Jules subcampeón. Rimet, otra vez, Ah, ¿no? sí. Rimet, la Copa Jules Rimet. Así es. Pasamos al 74, No, si les parece. a ver, Y antes, Pelé- ¿qué- fue En consagrado. México, Ya. México, ¿no? Nos falta ¿Qué el lugar, sabe, México. qué se acuerda, qué sabe Benedicto, lo propio Manuel y compañero Juan Carlos, de este campeonato mundial? Pelé fue el mejor, vuelve recuperado de la lesión y se Se consagra. repone, digamos, Se ¿no? consagra para luego despedirse ya, porque fue el mejor mundial y lo lleva al título, a la selección brasileña, frente a una selección poderosa que enfrentó, porque el fútbol ya estaba revolucionando, llegando al mundial de México 1970. Y todo se atribuía a Pelé, ¿no? Los 3 campeonatos ya. El primero, En el Suecia, segundo. El segundo y- más a Gazincha. Chile lesionado. El tercero, pero participó también Claro. Pelé de ese mundial. Para los partidos finales se lesionó, pero ya para este tercer título conseguido por Brasil, Pelé Figura la figura. importante. Sí. Y es campeón por 4-1, una goleada ante A Italia. Italia. Permítame, ¿qué puedo hablar de Italia? De México 70, el mejor campeonato mundial. Claro. El mejor de todos los tiempos. La organización, los equipos que brillaron a gran altura, no solamente fueron los mejores Brasil, Italia, que llegaron a la final, sino que también Alemania, Uruguay, que protagonizaron jornadas realmente maravillosas. Hay un partido que no recuerdo si fue de semifinal entre Uruguay y Alemania, si no me equivoco, un partido a muerte, 90 minutos, 30 minutos, ejecución de tiros penales, y ahí se definió, entiendo, en favor del equipo alemán. Aquí hay un aspecto que quiero compartir. Seguramente mucha gente le cuestionó al principio, pero en la selección brasileña no hubieron delanteros netos. Todos eran volantes de creación. Todos eran 10. Ahí estaba Pelé, estaba, ¿cómo se llama? Jairzinho, a quien tuvimos la oportunidad de verlo en el Wisterman, Jairzinho. Estaba, otro, Zibelinho, otra gran figura. Aparentemente jugaba en la punta izquierda, pero era un 10 clavado. Ahí estaba Pelé. Y hay otro jugador también, Tostao. Vale decir que el equipo de Brasil tuvo 5 Números volantes 10. que jugaban de 10 en sus equipos. Los juntaron a los 5 y Brasil fue una explosión futbolística espectacular. Considerado el mejor equipo de toda la historia, ¿no? Sí, el mejor equipo, la mejor selección, la de Brasil, y el mejor campeonato mundial, México 70. ¿Algo al respecto, querido Manuel? Esa final se jugó en el Estadio Azteca, Azteca. que ahora va a servir de inauguración, por ¿verdad? ser- Sí, exactamente. Va a ser el estadio sede para mañana. Que además los partidos ya se vieron a colores en la televisión, ¿no? En 1970. Ya había colores. Claro, ya en todo aspecto mejoró el mundial. Como decía, en el tema organizativo, Ya pero había también en la televisión. tecnología, ya había televisión para ver mejor mundial y con mejores figuras en la cancha. Si Sí, les señor. parece, colegas, apuremos porque no nos va a alcanzar. Estoy mirando la hora, estamos ya En el a 70. las 5 A ver, con 28. yo trataré de evitar algún comentario. Adelante. El 74 es Alemania el anfitrión, volvemos a Europa, repite también Alemania como campeón. Aparece ahí la eterna candidata también, como lo es Holanda, bueno, Países Bajos, La naranja mecánica. la naranja mecánica, y el mejor jugador de ese entonces, igual otro conocidísimo, leyenda del Barcelona, el señor Johan Cruyff, Johan Holandés. holandés. A partir de ese mundial existe la renovación de tácticas, planteamientos y se conoce mucho más a las estrellas.
¿no? Existe más jugadores destacados en todas las selecciones a partir de ese mundial de 1974. El fútbol total de la naranja mecánica, Johan Cruyff, Claro. figura indiscutible, Neskens, y en Alemania Beckenbauer, ¿no? Que se consolidó Ya también aparece, como gran claro. figura. Beckenbauer, a pesar de no haber sido campeón, pero ya es un avance que se ha Ajá. tenido en modificaciones tácticas. Ya comienzan los técnicos a fijarse mucho más en los equipos para ir renovando, innovando la distribución de jugadores, porque antes se jugaba con un habitual 4-3-3 nada más, ¿no? Y los jugadores tenían una posición definida, como el arquero, los dos centrales, no había un líbero, los dos laterales, marcadores de punta nada más, el cuevero, que era el 6, ahora el volante mixto. Entonces las posiciones eran totalmente definidas. Pero a Win partir de ese derecho, mundial, win izquierdo y el ya centro van delantero evolucionando arriba, también ¿no? los técnicos, ¿no? El 78, Antes, hasta ese mundial, la copa que se utilizaba era la Jules Rimet, ¿sí? Y a partir del 74 ya cambia el modelo por la actual que ya todos conocen. La FIFA, Copa Sí, FIFA. sí. De hecho, se la da a Brasil porque sale 3 veces campeón del mundo, ¿no? El 74, Ya perdón, le- el 78, ¿no? Argentina. En Argentina. ¿sí? Métale. Igual conocidísimo ese mundial, sobre todo por lo que pasó con Perú. Se juega en Sudamérica, Argentina, el país anfitrión, campeón Argentina y repiten el subcampeonato Países Bajos. Con Holanda, ¿no? Mario Alberto Kempes, El ¿no? mejor jugador del Sí. torneo. Sí, sí, que llegó igual a Bolivia a dirigir, ¿no? Claro. Dirigió Tenía Independiente. Matildo Independiente. Ubaldo Fillol fue el Fillol arquero, también. jugaba Fue- con la camiseta. Ahí también existe innovación, ¿no? En la camiseta del arquero, porque ya no se utiliza el número 1 definido. Matildo Ubaldo Fillol como arquero juega con el número 5, con la camiseta número 5. Y Kempes resultó goleador en ese mundial. Mario Alberto Con, Kempes. con 6 goles. Goleador, sí, señor. Imagínense, lo tuvimos aquí en Sucre. En los primeros partidos no anotó, pero ya en la fase de los cuartos marcó doblete. Inclusive Mario Alberto final, Kempes ¿no? En el alargue frente a se Holanda. consagró Asistía, y en la además, final, ¿no? sí, sí. ¿Qué más, Muy buen Juan jugador. Carlos? Manuel, No, de la selección al argentina. siguiente año. No, me Pasemos al sorprende siguiente para año. hablar. Imagínense de Mario Alberto Kempes. ¿Quién iba a pensar que lo matador. íbamos a tener aquí en Sucre, por ejemplo? Imagínense. Claro, Llegó de técnico. llegó de De técnico. Independiente. Ese Mario Alberto Kempes, figura mundial, goleador, querido, amado. El Estadio de Córdoba lleva el nombre de Kempes, ¿no? Hoy Ahora por hoy, comentarista claro. de ESPN, una de las mejores cadenas del mundo. ¿no? Ajá. Sí, sigue participando, ¿no? Como analista, Ya como... analiza más que todo el fútbol español. Mire, español. desde el aeropuerto Juan Azurduy de Pérez le hicieron un recibimiento, pues. Una caravana de vehículos, ¿no? ¿Quién lo trajo? ¿Germán Grock? Germán Grock, ¿no? Germán Grock, ¿no? No. O Luis El doctor Chunca Gutiérrez. Chunca Gutiérrez, Claro. fue, Sí. ¿no? Claro. Sí, Germán Gutiérrez. Entonces ya el comité Con el, interinstitucional. pastor Calderón, con el ingeniero Calderón. Cuando el Jorge Calderón, sí. Cuando el comité interinstitucional era, Claro, ¿no? El claro. que se hizo cargo de Independiente. Porque andaba siempre Independiente, ¿no? Con Pero un altibajos. recibimiento tremendo, con caravana del aeropuerto al hotel. Argentina campeón mundial. Pasarela, Matildo Fillol, Kempes, Luque, Bertoni, Hausemann. En fin, tantas figuras, ¿no? Para recordar. ¡Qué memoria! Ya estamos más cerca. Había un melenudo Crespo llamado el marcador de punta, Tarantini. Ah, qué bárbaro. ¿No? Buen jugador. Sí. Gran jugador. A mí me pegó mucho la selección argentina. Y un gran técnico, ¿no? Teórico, capísimo el hombre, ¿no? Menotti, Menotti. ¿no? César César Menotti, Luis Menotti. flaco Menotti. No lo llevó a Maradona, cuando Maradona ya pudo estar en la Claro. selección. Lo Exacto. eliminó a Maradona. En ¿no? ese mundial todavía los técnicos podían fumar, ¿no? Dentro del la campo de cancha, juego. Dentro del campo de juego, y Fillol era, el técnico Menotti. de Menotti era el gran fumador. Sí, 2 cajetillas. No sé si las acababa, no sé si acababa el cigarrillo, pero aparecían colillas ahí en el pasto, ¿no? A ver, pasamos al Campeonato Mundial 82. El 82 retorna a Europa. Hay esta especie de pimponeo, ¿no? Entre sedes intercaladas en España. El campeón es Italia. El subcampeón es Alemania. ¿Sí? Y el mejor jugador de ese entonces es el señor Paolo Rossi. El goleador. Paolo Rossi, ¿no? ¿Qué recuerdan ustedes de ese A campeonato? este mundial ya se amplían el número de equipos, de selecciones, Ajá. a 24. Ya se juega este mundial de España con 24 selecciones. Con 24 selecciones. Todavía corto, ¿no? En cuanto a número. Luego llegaremos al mundial que se va
jugar desde mañana. Toto transmitió el Campeonato Mundial para radio, para televisión también el 78, y la cabalgata deportiva con Tito de la Viña ya empezó a transmitir desde España Campeonato Mundial, junto a Radio La Plata, acá en la ciudad de Sucre, don Jorge Revialdana. El 82, en algún momento comentaba, el mejor equipo era Brasil, pero lamentablemente cayó con goles de Rossi, el Bambino, ¿no? El Bambino de Oro. Lo eliminó Italia con goles del Bambino Rossi a Brasil e Italia se afirmó como campeón mundial. Dijo que Rossi no era jugador regular de la selección de Italia, lo convocaron a último momento y fue el goleador máximo de esa Copa del Mundo, que además ya comenzaron a visibilizarse las mascotas. Fue lo más trascendental de España, el naranjito. ¿No? La canción, el naranjito, que identificó mucho como más. mascota. Incluso, claro, incluso a los niños. Claro, la televisión, ¿no? Exacto. Empezó a marcar época. Debuta Diego Armando Maradona. En el En el Mundial. 82. Claro. Sí, con 21 años. 21 pero años. fue pobre presencia, ¿no? Le digo Sí, Armando no, es Maradona. expulsado contra Es- Brasil. sí, salió expulsado. Muy Pero bien. marca un antecedente. Sigamos. ¿Algo, Benes, sobre el tema? No, en todo caso, Diego Armando Maradona se consagra en el siguiente mundial, que es el 86. Y ¿no? que vuelve a Sudamérica. ¿no? La mano de Centroamérica, Dios. A América. América, ¿no? Sí, el 86 en México se juega, campeones Argentina, con el gol que vale doble y el gol que no fue, ¿sí? ¿No es cierto? Con la Claro, mano de la Dios mano y de después Dios. el gol que... El mejor gol. Sí, A ver, Maradona el mejor jugador. Estaban ya maduritos acá, Manuel, Benedicto, Ahí empezó a marcar Tujiño, historia en también. el Campeonato Diego Mundial Armando, ¿no? México, y tienen mucho que comentar. Los escuchamos. No, ahí empieza Diego Armando a mostrar pues mucho más. Sin duda es donde se muestra prácticamente Diego Armando, ¿no? De que el partido con Bélgica, ¿no? Comienza a despertar y a hacer sus gambetas, diagonales, vaya con toda la defensa, el arquero, comienza a tener personalidad, a identificarse como el Maradona fuerte en la Y a cancha. marcar diferencia Claro, además, ¿no? totalmente. O sea, el jugador que marcaba el desequilibrio en cualquier momento también. En ese equipo, Figuras, ¿no? Neri Pumpido era el guardameta. Clausen, Neri. que lo tenemos igual aquí en Bolivia trabajando, igual parte de ese equipo campeón. El negro Clausen, Sí, ¿no? Negro Klaus. Pasarela lo propio, igual uno de los máximos goleadores de la Argentina siendo defensor de los grandes equipos que tuvo Lateral derecho. ¿no? ese país. El director técnico, Salvador Vilardo, Vilardo. un Y ahí- técnico que brilló en el plantel de Estudiantes, brilló en varios países, sobre todo en Colombia como técnico, y gran técnico Vilardo, Y campeón muchos mundial, ¿no? recordarán a Jorge Burruchaga. Burruchaga. Ah, no. Yo no Y ahí- recuerdo, perdón, Sí. Diego, al Tata Brown, ¿no? Cómo jugó en la final Tata frente a Brown. Alemania. Claro, el zaguero central se rompió la clavícula, el hombro, y así lesionado terminó todo el partido. Un pase de Maradona a Burruchaga espectacular. No, yo creo que otro campeón mundial interesante, ¿no? Sergio Y- Batista también. ya Sí, el- estuvo. Sí, también. muchacho. Sí. Era el volante mixto, volante de marca. Y ahí la Chica disyuntiva, ¿no? Entre lo que ofrecía Menotti, siendo campeón del mundo antes, y lo que ofrecía Bilardo, algo más pragmático. Y ahí en la pregunta en las universidades o en los lugares donde enseñan fútbol en la Argentina, lo primero es más o menos si eres menotista o bilardista, ¿no es cierto? Entonces ahí a uno Menotti se decanta por una de las dos o opciones. Bilardo, ¿no? Más elegante o Claro. más pragmático. Compañero, si fuera posible, porque no vamos a tener otra oportunidad, porque ya el tiempo y los partidos nos van a prácticamente consumir, podemos ver y escuchar el mejor gol de todos los tiempos, el mejor gol en un mundial, precisamente con Diego Armando Maradona, que se consagró como la principal figura, el gran jugador de este campeonato mundial. Tenemos a mano, si fuera posible. ¿Ese el que arrancó desde el medio campo? Exactamente. O ustedes pueden anotar otro gol. No, pues No, ese no hay otro. Sí, No hay otro, no hay Se otro. fueron los regates. Desde Desde- Argentina contra Francia del 2020 de Qatar, ¿no les parece igual que fue un gol interesante para ponerlo ahí? pero Algo no de la trascendencia, no de la trascendencia Que marcó historia, además. que marcó ¿no? historia. Además, Hay Inglaterra goles ahí, lindos en partidos, ¿no? Que no marcan diferencia. Se anotan, son lindos, aumentan el resultado. Ajá. Pero ese gol de Maradona fue fundamental para el título. para el título. Claro. Y además había un ingrediente hasta de carácter político, malas Malvinas, ¿no? Que caló mucho en la población argentina. Hacerle un gol con la mano de Dios y hacer el mejor gol de la historia de los mundiales,
por parte de Diego Armando Maradona, el mejor gol en un mundial, yo creo que marcó historia. Puede ser que, querido, sí, tenemos a mano, me indica, por favor, me levanta la mano cuando tengamos ya la posibilidad de escuchar el gol y de ver. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta, 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 ta. ¿De qué planeta viniste? Para dejar el caído tanto inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2. Inglaterra 0. Tremendo. José María Espectacular, Muñoz, ¿no? ¿Quién relata? ¿Víctor Hugo Morales? No. Relato de Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales, ¿no? El uruguayo que cruzó el Río de la Plata y que se consagró como relator en una pelea con otra gran figura. Escuchar el relato de José María Muñoz en este gol también es otro regalo al espíritu y a quienes gustamos del fútbol, ¿no? ¿Qué dice, compañero Bené, de este gol? Bueno, ahí está una muestra interesante de un equipo que marcó historia, ¿no? A partir de ese entonces en los mundiales, Burruchaga, una combinación espectacular con Diego Armando Maradona, que se consagró el Pelusa como la figura del fútbol a nivel mundial y para muchos quedó como el mejor jugador del mundo. En aquella época. ¿No? Pero lo que dice, mire, todos hablamos de los futbolistas, pero este relator marca diferencia también. Sí. Con el relato y que hace... Espectacular. Genera poesía inclusive. Sí, es un relato que ¿Cómo? parecía una poesía, Pero ¿no? claro. Basilete, Y cómo, cósmico. gracias Dios, y cómo inspira. Claro. Y creo que marca una línea importante también para los Claro. relatores. ¿no? Y mucha gente acá, como relator, acá el compañero Manuel Coronado, el ta, ¿de dónde viene? Ahí está. José María Muñoz. No, el ta es de Morales. Víctor Hugo Morales, el que acabamos de escuchar. En vez de decir ahí está, en vez, ya no dice ahí está, sino dice gol, ¿no? O sea, en la secuencia de juego Claro, que tiene el Diego Armando, ¿no? ¿no? Claro. No, Víctor Hugo Morales marcó época. Era una rivalidad deportiva en Celato con José María Muñoz, el famoso el gordo Muñoz, ¿no? Que murió mucho más antes, tenía más edad. José María Muñoz. ¿Cómo? José María Muñoz. José María Muñoz, periodista deportivo, en su época el mejor, no solamente en la Argentina, sino en el relato del fútbol latinoamericano. Es que esa poesía es muy importante, ¿no? Para identificar, para llegar, Para describir. para llegar con emoción, para que Claro. viva el fútbol, no solamente el que está externamente del partido, el que está viendo de la misma manera. Del oyente, no es ¿no? cuestión de desgasarse, gritar, Claro. quebrar la garganta, eso no es emoción. Se No es trata emoción, claro. de pintar el No, fútbol. hay que ¿no? impostar Ajá. pintando el fútbol, Exacto. describiendo el fútbol. No pierde la voz, la garganta no se le quiebra, no se puede sigue manteniendo el claro. relato, pero haciendo poesía. Se puede Pero con debilitar- lágrimas en los ojos. Se puede debilitar por la emoción, claro. es normal. Se va a quebrar, se va a debilitar la voz, pero no va a perder esa Pero no potencia. pierde el ritmo, no pierde la voz. La cualidad de que sea claro el relato. Exactamente. Yo me molesto cuando escucho relatos quebrados, fingidos, roncos, alargando innecesariamente. Ya no es agradable, ¿no? Ya no se disfruta el fútbol. En lugar de, Ya no de es disfrutar, original. Además, en vez de aplaudir, da pena. Además se seguía pues una escuela, Claro. ¿no? Claro, ya no es original. Termino con esto, Víctor Hugo Morales. Y cuando, sí, Víctor Hugo Morales, el uruguayo, vive, es un conocido, se metió a la política apoyando ahí un poquito bajo su fama, apoyó a, ¿cómo se llama el presidente de Venezuela que murió? Estuvo en contacto con Fidel Castro, etcétera, etcétera. Con Chávez. Con Chávez, ¿no? Y en cambio José María Muñoz, ¿qué decía? Peligro de gol. Decía peligro de gol
era gol. Peligro de gol, pero con Es que hay una sensación, ¿no? Porque vivía con sensación. No. Estaba metido en el partido. Decía Y peligro Manuel de comenzó a gol. manejar eso mucho, ¿no? Claro, es que De peligro es de una gol. escuela muy buena, ¿no? Sí. La Argentina siempre es una escuela muy buena. Ah, no. Caramba, José María Muñoz, Víctor Hugo Morales. Vamos al otro campeonato, apuraremos, si les parece. Yo me privo de comentar. Muchos se desvían. Sí, sí. Es que es la pasión. Estamos, Manuel. es que la coyuntura del país bloqueando. Década del continuidad. 90, el Mundial vuelve a Europa, Italia es el país sede del evento, sale campeón Alemania, subcampeón Argentina, y el mejor jugador de ese entonces termina siendo un italiano, el señor Salvatore Schillaci. Igual una final muy recordada por ese penal que le cobran, ¿no es cierto?, en los últimos minutos a Italia. Y bueno, recuerdo también bien el himno cuando Argentina empieza a cantar el himno, los italianos abuchean el mismo y Argentina o Maradona no canta ese himno y empieza a insultarlos. Y justamente la cámara pasa por ahí, es una imagen que igual se me quedó en la cabeza de ese entonces. Bueno, algo sobre este Una campeonato. disputa de técnicos, ¿no? Beckenbauer. Ya técnico, se nota la con Bilardo. potencia, ¿no? La potencia europea. Diríamos que en este mundial ya le tocaba a Alemania porque no pudo con Argentina por las individualidades, por lo que hizo Diego El Armando 86, Maradona, ¿no? Y el Entonces, 82, porque claro, sale subcampeón en el exacto. 82 y el 86. Ya son 3 campeonatos mundiales para Alemania. tercero. En Suiza, luego en Alemania, en Suiza, en Alemania, ¿no? 2, y Suecia, este en campeonato Alemania. mundial, el 90, 3 campeonatos mundiales, 3 para Brasil y 2 campeonatos para Italia. Y Lothar Matthäus 3 era la campeonatos. Claro. Lothar Matthäus. Hasta ese momento también 3 campeonatos para Italia. Va a decir Claro. que había una lucha espectacular, ¿no? Y comenzaba a mostrarse el pragmatismo del fútbol, ¿no? El fútbol Claro, rápido. ya había diferencias marcadas. Y era temible cuando había pelota parada, un tiro de esquina para Alemania, ¿no? Los equipos sudamericanos siempre sufrían. Claro, de ahí sale la frase igual, ¿no? El fútbol es 11 contra 11 hasta que juegas contra Alemania. Porque Alemania ganaba todo. Siga, por favor. El 94, Estados Unidos es anfitrión, histórico igual, esa designación como en la sede, porque estamos hablando de un país que no tiene como deporte principal el fútbol, Tradición. sino otros, sí señor. En ese entonces Brasil se consolida campeón, le gana a Italia, todos recordarán el penal de Roberto Baggio, y el mejor jugador, discutible, pero para los registros oficiales fue Romario, sin olvidar a Bebeto, a Tafarel, entre otros. Campeón el Brasil del 94 en Estados Unidos. Bolivia debutó frente a Alemania. Sí, señor. Cuando todos pensaban una goleada, tuvo una honrosa actuación el equipo boliviano. Jugábamos muy bien, ¿no? De no haber ocurrido el resbalón de Truco, ¿no? Otra pudo haber sido la historia. Exacto. Y Al Mateos salir, jugó ¿no? como líbero en ese partido, aprovechó ese balón, jugó de atrás para adelante. Usted tuvo la Lothar Matthäus. oportunidad de estar ahí, pues. Sí. Cuéntenos, Fabi. A ver si hablamos de Bolivia, de ese campeonato mundial en una próxima oportunidad, ¿no es cierto? Porque la presencia de Bolivia fue una historia muy, muy interesante. Ustedes y nosotros vivimos, compañeros, plenamente las eliminatorias del campeonato mundial, ¿no? A ver si en otro programa podemos hablar de Bolivia. ¿Le parece? ¿Avanzamos al campeonato mundial 98? El 98, Francia es el país anfitrión, logra también consolidarse como campeón, le gana a Brasil con una gran actuación de Zinedine Zidane, y el mejor jugador de ese entonces, un tal Ronaldo, el 9, el gordo. El digamos, gordo. ¿no? Sí, Gordo, Ronaldo. sí, para diferenciarlo de Cristiano. El Por que jugó un partidazo frente a Bolivia en La Paz, ¿no? Claro, en la Copa América, el 97. del Hizo 2 sí. goles para el título de Brasil. Claro. En plena altura. Ronaldo hizo un partidazo ahí. 97. El 97. Antes de este mundial, ¿no? Claro, antes del mundial. Claro, estaba en su auge en este mundial, en la Copa América, pero llega mal físicamente al mundial. Al campeonato 98. mundial. Claro. Adelante, querido Juan El Diego. 2002, histórico también, porque se va a Asia el Mundial. Primera vez que son 2 países los anfitriones. Corea del Sur, Y Japón. asiáticos, ¿no? Sí, Corea del Sur, Japón. Brasil logra el título en ese entonces, igual una destacadísima actuación de Ronaldo también. Le gana a Alemania en la final. Sin embargo, para los registros de la FIFA, el mejor jugador, y ahí un poco se abre la polémica, terminó siendo el arquero alemán, el señor Oliver Kahn, el del Bayern de Múnich. El 2002, Brasil. Sigamos. 2006. Bien. 2006, Alemania, el anfitrión,
Italia sorpresivamente logra el título, al menos a mi criterio por sorpresa digo, le gana a Francia, todos recordarán el cabezazo de Zidane a Materazzi. Más allá de eso, para la organización el mejor jugador fue en ese entonces Zinedine Zidane. Gana por penales en la final. Sí, Ahora histórico fue el cabezazo, pues, ¿no? claro. El cabezazo de... Zinedine Zidane. Zidane, ¿no? A Materazzi, como Materazzi. bien dice. Le insultó levantó el nombre de la hermana, si no a me la equivoco. hermana, sí, correcto. Y bueno, Zidane sacado también el francés. Y es una imagen igual que queda para el recuerdo, Claro, ¿no? la lucha ya, Alemania, ¿cuántos campeonatos lograba? ¿Ya 4? Ya logra en el tercero. ¿El Tercero, tercero ¿no? Sí, o el cuarto? tercero, porque en Brasil logra el cuarto. Que en Brasil el cuarto. Sí. Ya. Entonces, 3, también Italia avanzaba, Brasil también. Así que la lucha entre Italia, Brasil, Alemania era muy pareja por los títulos mundiales, ¿no? Correcto. Sigamos. Vámonos hasta el 2010, esta vez en el continente africano, Sudáfrica, que mañana debuta contra México. El campeón es uno inédito, que ahora parece ser igual candidato. Favorito. España. Ujú. Le gana a Países Bajos, A Holanda. a Holanda. Y en ese entonces el mejor jugador termina siendo el uruguayo Diego Forlán. Y recuerdo bien ahí rápidamente la famosa Jabulani, recuerdo el modelo de la pelota de Adidas, ¿no? que Ya. parecía que tenía un conejo adentro y el que mejor le pegaba Ya. fue justamente Diego Forlán, que metía unos golazos desde fuera del área espectaculares. Unos dicen que el único que pudo controlar Aquí ese debutó Messi. el 2010. Debutó Ya- Messi. ya Ya lo debutó reviso. Messi, era técnico de la Argentina, Diego Armando Maradona. Claro. ¿No? Perfecto. Sigamos. 2014, Brasil, el anfitrión, todos recordarán la final, le gana a Alemania en semifinales justamente a Brasil, un resultado histórico, y en la final se impone a Argentina, un gol a 0. Alemania, 1-0, gol de Mario Götze, el del Bayern de Múnich. En ese momento, el mejor jugador de ese entonces fue el señor Lionel Messi, 2014. ¿No fue Falcao de Colombia? No. Para la organización oficial, según datos estadísticos, fue Lionel Messi. De hecho, es el único jugador que repite 2 veces, porque igual lo nombra mejor jugador del 2022, Claro. de todos los campeonatos mundiales. Lionel Messi es el único. El 2018. 2018, Rusia es la sede del evento mundial futbolero. Es Francia quien se corona campeón, esta nueva camada de jugadores franceses. El segundo es un sorpresivo Croacia, ¿sí? El de Luka Modric. Luka Modric, gran jugador, ¿no? De hecho, ese es el mejor jugador para la FIFA, para ese mundial. Y bueno, llegamos a Qatar 2022, donde Argentina logra finalmente con Lionel Messi salir campeón, ganándole a Francia en ese partidazo. Si hay un mejor gol del mundial, que es Maradona el 86, hay un mejor partido para algunos, que es esta gran final contra Francia. Repite Lionel Messi como el Y mejor. primera copa para Argentina también, ¿no? Para Messi. Claro. Para Messi. Para claro, Messi. para Messi. Y acá Mbappé empieza a mostrarse en el 2000. El 2018. 2018 también, ¿no? ya. Sí, Claro, en el 2018. Kylian Mbappé, ¿no? Mbappé. Bien, a propósito de estos Y se últimos acordaba campeonatos. que el 2022 era la consagración de Kylian Mbappé. No fue así, sino Messi volvió a brillar. Messi, el 22 con el campeonato. Claro, el conseguido. 18 fue Mbappé, ¿no? Sí. Manuel, de estos campeonatos mundiales, ¿qué puede comentar? Lo de Argentina, el cambio, ¿no? Ha sido trascendental, nueva generación, la escaloneta con la renovación del fútbol argentino, ya no dependiendo mucho de Lionel Messi, sino más bien identificando la presencia de la estrella en vestuario, en camarín, acompañando, porque ya no marca diferencia. Han aparecido otros jugadores en la selección argentina que han sido determinantes, más como juego de conjunto, que esperemos se vuelva a repetir en este mundial, porque el mismo técnico está apostando por ese cambio, lo que debería ocurrir en el fútbol, ¿no? Ir refrescando las selecciones, no depender mucho de la historia, de los jugadores que son tradicionales, porque no les ha ido bien. Y la Argentina está pensando en consolidar otra vez el título en esta Copa del Mundo por esas variantes que afectó el año 2022. De estos campeonatos mundiales, salvo Juan Carlos. Fabio Scaloni muestra, mucha gente no confiaba en Scaloni. ¿no? Nadie, yo creo. ¿no? Nada, o sea, Poca gente. O sea, y Scaloni marca esa gran diferencia, Fabio, logrando la continuidad de varios jugadores también, ¿no? Y uno de los que hace polémica ahí es el Dibu Martínez. Ah, el arquero. Arquero. Ah, claro, con Y con eso, los penales, eso es ¿no? bueno Además, en el fútbol, esa agresividad, en el buen sentido de la palabra, es muy bueno.
Eso le hace falta a la selección brasileña. Brasil estaba bien en el 2022, pero ha caído con los equipos europeos por la falta de personalidad en la cancha, de esa templanza que muestran los argentinos, que a veces se entiende de mala manera, pero es bueno en la cancha marcar superioridad, mirar de arriba hacia abajo. Eso hizo Dibu. Claro. No. Yo ahí discrepo un poco, si me permite, Manuel. De hecho, para mí el jugador brasileño lleva la samba adentro y mientras sonría hay que preocuparse. Cuando ya la cara la pone seria y está molesto, creo que pierde esa esencia. No funciona. Y el fútbol brasileño de un tiempo a esta parte ha perdido esa capacidad del juego bonito, ¿no es cierto? Y ahora juega más europeizado, si me permiten el término. Claro. Es al pelotazo, a jugar rápido. Endrick, por ejemplo, es un jugador así. Vinicius lo propio. Ya no hay la magia de Ronaldinho, el regate de Ronaldo, Rivaldo. Bueno, es cuestión de gustos naturalmente, pero yo temería más cuando un brasileño me sonríe y que tiene la pelota entre las piernas que cuando uno que me tira larga, ¿no? Claro. Pero por esa circunstancia Lo llevan. ha perdido esa personalidad, ¿no? No tiene poder de reacción. En muchos partidos del 2022 no ha podido reaccionar, se bajonea y pierde y comienza a renegar. El jugador brasileño ya no domina la pelota como debería hacerlo. Un partidazo, no sé si fue en el Campeonato Mundial de Rusia o de Qatar, cuando se enfrentaron Argentina y Brasil. Neymar por una parte, Messi por otra parte. Un partido dramático que entiendo se llegó a tiempo extra, no recuerdo en qué campeonato mundial, y ahí le faltó lo que usted dice, le faltó temperamento, agresividad al equipo brasileño, y ahí perdió Neymar la posibilidad de erigirse en una figura realmente importante, acaso comparable con Ronaldo, comparable con otras figuras que brillaron en la selección brasileña. Ahora su nuevo director técnico le va a dar esa templanza, ¿no? Que le Claro, hacía ahora falta le va a al dar jugador por qué. brasileño. Hace un análisis importante, Diego, de que surge un fútbol muy ¿cómo es? Europeizado. Europeizado. Europeizado, sí. ¿Por qué? Porque la mayoría están en Europa. Claro. Y ahora, aquí lo llevan Ancelotti al italiano. Claro. ¿No? O sea, es una gran decisión para mostrar la Para técnica, recuperar. Pero claro, pero con la idea ya de un técnico de Europa. Claro. ¿no? Se habló de Pep Guardiola en algún momento como técnico de la selección de Brasil, pero Otro estilo de juego. otro estilo. Comparado a Carlo Ancelotti, ¿no? Un poco para César, favorito para este campeonato mundial, Qué pregunta. o dos favoritos. Tremendo. Brasil, Francia o España. España. Manuel Coronado, a ver, desde su óptica, y esto estamos grabando para llegar hasta la final. Yo le sigo dando el crédito a la selección argentina, ¿no? Hay Argentina. innovación, a la selección Comparto. argentina le sigo dando el crédito, pero me gusta Paraguay. Ah, Me gusta oiga, Paraguay. oiga, Para campeón. Oiga, Argen- apostando a equipos sudamericanos, bien. Me gusta Paraguay. Como la revelación. Cierto que está claro, es cierto que están distantes, pero puede dar sorpresa. Puede dar sorpresa técnico. para Paraguay. Buen técnico. Tiene buen técnico, lo tiene Alfaro, ha revolucionado el fútbol paraguayo, le ha dado identidad, le ha dado credibilidad, personalidad, lo que no tenían. No Claro. tenían confianza, los paraguayos estaban perdidos. Usted está apostando por Paraguay y la Argentina. Primero Argentina. ¿no? Primero Darle Argentina, crédito luego por Paraguay. consecuencia, y Paraguay, ¿no? Perfecto. Oye, claro. Para campeón puede ser Paraguay, puede dar una sorpresa. Muy Wow. bien. Ah, interesante. No, muy- Usted, Bené. Bastante optimista, ¿no? No les Oiga, voy a- respete la opinión. No, pero estoy respetando. No, Pero de la manera que lo hace. No estoy diciendo lo contrario, está bien. Irónicamente, apostar, ¿no? no, también comparto su Ajá. criterio. Por ejemplo, voy por Argentina. Argentina. Muy pocos lo toman en cuenta. Voy Argentina voy también. por Argentina. Y ahí- Hace mucho en este tipo de torneos también la experiencia, ¿no? ¿Y quién si más? bien es cierto, hay renovación en los otros equipos, pero hay que tomar en cuenta que en partidos decisivos marcan diferencia los experimentados. A ver, entre Francia, España o Argentina. Y a los tres. Argentina, tres. Francia o España. Y Brasil no, pasa nada. Por ahí Francia, Ya. Francia, bien. Muy gran España, candidato. España también. o Argentina. O Argentina. Para Juan Diego Vargas, favoritos. Francia y Argentina igual, coincido con la mayoría, ya vamos. pero no lo descarto nunca a Brasil y Alemania. Muy bien. En cambio, yo no comparto el optimismo. Ojalá esté equivocado, quisiera estar equivocado. Para mí, ni la Argentina ni Brasil van a ser los protagonistas de este campeonato mundial. Observo a Francia por igual, sin decir cuál es el mejor. Francia, España e Inglaterra, equipos que tienen jugadores de alto nivel. Pero el pronóstico de alguien que no ha fallado, dicen los dos últimos campeonatos mundiales, van a ser, dice, finalistas, pero no para mi gusto. Portugal
y Países Bajos, en este caso Holanda. Apuesta alguien que no se ha equivocado en los dos últimos campeonatos mundiales en su predicción, dice que los finalistas van a ser Portugal y Países Bajos, en este caso Holanda. España también está. Claro, Podría yo soy ser, defensor de los latinos, pero es que siempre es la tradición, ¿no? Sí. Siempre han estado vigentes. Claro, es un están grupo de ahí. 8, los únicos Claro. países que han salido campeones, ¿no? Habrá que ver a las selecciones africanas Ahora, también. no, se Por olviden, ahí, no se olviden de obviamente. Ecuador, ¿no? No soy tan afín a Ecuador, me inclino más por Paraguay, pero Ecuador puede dar sorpresa. Muy bien. Ecuador está siendo denominado como el caballo negro para este mundial. Caballo negro. Claro, porque puede dar la sorpresa y tiene la defensa de la Champions League. Los dos centrales de los finalistas de la Champions League juegan como titulares en la selección ecuatoriana. Perfecto. De verdad, España es el último campeón de la Eurocopa, Ahora, eso lo hace favorito. Bueno, también. finalmente son Pene. pronósticos, ¿no? Como Claro. en su momento apareció el pulpo Claro. y luego, El bueno, Benito puede entendidos, aparecer, pronosticando. Bueno, Pene. ¿qué va a pasar en el partido inaugural? También esto Claro. es motivo de pronósticos deportivos, Claro. ¿no? Pero- sabiendo bien que en la historia marcan que el equipo Local. en los debuts siempre pierde. siempre pierde. Muy ¿Qué bien. dice? Habrá que esperar, ¿no? ¿Y qué dice Manuel de mañana entre México y Va Sudáfrica? a ser un lindo partido. Va a ser un Llega, partido. Se anima a México va a decir tener que- el apoyo, está muy bien. Hace de local, mucha experiencia, tiene más participaciones en mundiales México que Sudáfrica. eso también marca, ¿no? Acepto apuestas, voy por Sudáfrica. Muy bien. Yo le apuesto, yo voy por México. A por México. ahí está. 2-0 México. ¿Qué va a ser la apuesta? Mañana se pagan los dos del partido. ¿Qué va a Si ser la me apuesta, Fabio? si me preguntan, que gane el mejor. Por el bien del fútbol, dice. Por el bien del- Bueno, Manuel, ha sido un gusto. Nos reencontramos, ¿ah? Qué lindo, Fabio. Gracias por reunirnos, por permitirnos hablar de fútbol, por estar con los amigos después de mucho tiempo. Una linda mesa, una casa familiar para mí principalmente. Estoy muy contento, Fabio, y ojalá que esto se siga repitiendo. 5 menos cuarto mañana. Muy bien, aquí estaremos. 5 menos cuarto, ¿no? Aquí estaremos. Gracias, Juan Un Carlos. gusto, Fabio. Qué linda tarde, sin duda alguna. Buenas tardes. Un abrazo. Querido Juan Diego. Gracias, Fabio, compañeros. Hoy cortito, juega Bolivia 8 de la noche contra Argelia a puerta cerrada. Sin público. ¿Para qué se sin prepara televisión. Bolivia? Sin televisión. Ah, pero boliviano, hincha número 1 yo acá. Muy bien. Permiso, gracias, En las Fabio. buenas Un o en las abrazo. malas, ¿no? Me parece bien, ¿no? Querido Siempre ganamos Pene. experiencia. Algún día Un gusto. tendremos la posibilidad de capitalizar esas experiencias. Hasta la próxima, Fabio. ¿Le gustó? No, es interesante, es muy bonito compartir, sobre todo acá con colegas después de mucho tiempo, acá con Juan Diego, que maneja bien las estadísticas, y con usted, que es una biblioteca en Una eminencia. Ya, párela, en los párela. comentarios, es siempre bueno. ¿eh? Un abrazo. Hasta otro momento. Oyentes Buenas de tardes. Global, la radio del Mundial, nos reencontramos mañana, 5 menos cuarto de la tarde, para compartir el comentario de lo que va a significar el partido inaugural. Nosotros transmitiremos junto a Deporte Total a partir de las 14:30. Muy buenas tardes.